Hola familia, Dios les bendiga. Soy el pastor Edgar Daniel Chávez Constantino y vamos a comenzar con este curso introductorio. Este curso es complemento de las hojas de trabajo. Esta es la lección número 1 y vamos a tratar sobre la Biblia. Así que comencemos. La Biblia es la palabra de Dios. Es el manual del fabricante. Biblia significa conjunto de libros. Viene del latín biblos, que quiere decir papiro o escritos sagrados. En total, de estos libros son 66. Antes de que viniera y naciera Cristo Jesús, se escribieron 39 libros. A esto se le conoce como Antiguo Testamento y se abrevia con una A mayúscula y una T. Los hebreos a este conjunto de libros les conocen como Tanaj, que es un acróstico de Torá, Nebim y Ketubim. Torá significa la ley o el Pentateuco. Nebim se refiere a los profetas y Ketubim a los escritos. Después de que naciera Cristo Jesús, se escribieron 27 libros. Y estos narran la vida de Jesús y sus discípulos. Se les conoce como Nuevo Testamento y se abrevia NT. N mayúscula y T. En el Nuevo Testamento se encuentra el Evangelio, que es la vida de Jesucristo, escrita por 4 personas que cada uno le da su enfoque diferente: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también se encuentran diversas cartas. Aunque estos libros se escribieron por autores diferentes en años muy diferentes, todos ellos son inspirados por Dios. Dice la Biblia, esta cita se encuentra en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que sabemos que toda esta palabra, toda la Biblia, fue escrita, es cierto que por hombres, pero inspirados por Dios. Por eso, a pesar de que fueron personas con diferentes grados de educación, en diferentes épocas, en diferentes lugares, la Biblia tiene un hilo perfecto, desde el Génesis, que es el primer libro, hasta el Apocalipsis, que es el último, porque el autor fue el mismo. Ahora, a la Biblia no se le puede aumentar ni se le puede quitar nada. Dice la Biblia en Deuteronomio 4:2. Estamos leyendo la Reina Valera 1909. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Dice Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, la Biblia tiene este candado. Ya no le podemos aumentar más, ni le podemos quitar. Y si alguien se atreve a hacer esto, genera condenación para su vida y para todos aquellos que la lean y lo sigan. Por eso la Biblia es universal. La Biblia no tiene camiseta o partido político o religión. La Biblia es la palabra de Dios. Y todas las Biblias nos hablan acerca de Cristo Jesús, nos hablan del Dios único y verdadero. A veces la Biblia se ha usado para mal y se ha dado la interpretación que a cada uno le conviene. Pero no es cierto. La Biblia es espiritual.
y el que nos ayuda a entenderla es el Espíritu Santo. No es de interpretación privada. Eso es algo que uno debe de saber, ya que es muy importante. La Biblia es un libro espiritual. Si tú quieres saber más sobre la Biblia, no necesitas ser un erudito. Simplemente necesitas pedirle la dirección al Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va a ir revelando la palabra. Eso es algo maravilloso. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en arameo, griego y en hebreo. Vamos a ver cómo están separados los libros de la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ok. El Antiguo Testamento se compone de lo siguiente. Los 5 primeros libros se les conoce como Ley, Torá o Pentateuco. Y tenemos el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Estos libros los escribió en su mayoría Moisés. Y en el Génesis habla desde los comienzos, desde el hombre, desde la creación de todo y desde el hombre y la mujer en el huerto del Edén y cómo pecaron, hasta los lineamientos que Dios ponía para su pueblo, ¿verdad? Y a estos 5 libros se les conoce como Pentateuco. Pentateuco quiere decir 5. Torá quiere decir la ley. Es la ley de Dios. Posteriormente vienen los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segundo libro de Reyes, Primera y Segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En total son 12. Estos libros que se le conocen como los libros históricos y narran la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Es algo bien bonito y bien importante. Pasando a los libros históricos nos encontramos con los libros que se le conocen como sapiensales. También se les llama poéticos o de sabiduría. Son 5 libros que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vamos a ver si podemos subir la imagen. Aquí están, mira. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Si tú no sabes cómo orar a Dios, lee Salmos. Si quieres un consejo de tu Padre Dios, lee Proverbios. Si quieres ser sabio, Eclesiastés, Job, para que tomes fuerza en medio de la calamidad. Y por supuesto, el canto de los cantos, el canto de la esposa, Cantar de los Cantares. Posteriormente vienen lo que son, o se le conocen como los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Todos ellos tenían un nivel alto, ¿verdad? Ya sea por sacerdocio heredado, porque venían de una familia real. Y ellos, sus libros son amplios, con bastantes capítulos, a diferencia de los profetas menores, que son la mayoría y escribieron muchísimo menos que los profetas mayores, los cuales son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿verdad? Malaquías es el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Profetas se les llama a aquellas personas que eran portavoz de Dios sobre la tierra. A través de ellos Dios hablaba al pueblo, a los reyes, ¿verdad? A veces les decía, ten cuidado con lo que estás haciendo, está mal, te estás maldiciendo. A veces les daban guianza. Bueno, ellos tenían la habilidad de ver hacia el futuro y algunos mencionan cosas de lo que estamos viviendo actualmente y lo que vamos a vivir. Tenían la capacidad de ver al pasado o ver en el presente lo malo que se estaba haciendo. Bueno, ellos son los profetas. Y con estos últimos libros de profecía se termina el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento se divide de la siguiente forma. Comienza con el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos evangelios hay? Siempre pregunto. Y la gente me dice 4. No, no es cierto. Solamente hay un evangelio, porque evangelio es la vida de nuestro Señor Jesús. Pero
escrita por 4 autores desde perspectivas diferentes. El Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas y el Evangelio según Juan. Son los 4 primeros libros llamados Evangelio. Después se mencionan los libros históricos. Y este libro se dice que es el libro que todavía no se termina de escribir. ¿Por qué? Porque narra la historia de los discípulos. Después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, los discípulos quedaron con la encomienda de ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizar a la gente. Y hasta el día de hoy siguen habiendo discípulos que siguen con esa encomienda. Nosotros somos uno de ellos. Posteriormente se le siguen las cartas paulinas. Estas cartas se les llaman cartas o epístolas. Las escribió Pablo y comprenden de Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, primera y segunda carta de Timoteo, Tito y Filemón. A Timoteo, perdón. Estas cartas son cartas escritas por el apóstol Pablo. En las cartas generales, algunas no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor, y algunos otros pues es como se menciona, que vienen siendo generales o universales. La carta a los hebreos, la carta a Santiago, la primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan, y la carta de Judas. Y por último, se encuentra el libro de Apocalipsis, y este es un libro profético que habla de los tiempos finales. Aquí está. Y este es el último libro que encontramos en la Biblia. Es importante que tengamos esta separación para que al leer la Biblia sepamos de qué trata cada libro o cómo está clasificado. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia escrito está en 1 de Tesalonicenses 2:13. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1909, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creíste. ¿Verdad? ¿De qué está hablando aquí? Que lo que leemos en el libro de la Biblia no es palabra de hombre, sino es la palabra de Dios. Ahora, puse esta imagen de aquí y es una imagen muy bonita. La Biblia, el libro más vendido en todo el mundo. Inclusive la primera imprenta, la imprenta de Gutenberg, fue hecha para replicar la Biblia, ¿verdad? Y eso es algo asombroso. Pero algo triste es que la Biblia, aunque es el libro más vendido en todo el mundo, muchas veces es el menos leído. La Biblia es la palabra de Dios y Dios nos enseña cómo debemos vivir y cómo podemos llegar a ser altamente bendecidos. Tristemente, no es algo que a mucha gente le llame la atención. Y por eso a veces nos metemos en tantos problemas. Los hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Dice la palabra en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ok, esto es algo muy importante. Toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Él es el autor. Los instrumentos fueron aquellos hombres a través de los cuales el Señor usó, fueron la pluma para que la Biblia fuera escrita. Ahora vamos a entrar un poquito más en práctica y vamos a aprender a diferenciar algunas cosas especiales en la Biblia. ¿Cómo leerla? ¿Cómo encontrar rápido porciones? Ok, mira, son 66 libros. Y los libros
están divididos en capítulos y los capítulos en versículos para poder encontrar más fácilmente la información. Y ponemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Ponemos el ejemplo de Isaías. Él es el escritor del libro. Algunas Biblias lo ponen en la parte superior izquierda o en medio o al comienzo del escrito. Después, con un número grande, ponen lo que es el capítulo. Y con un número chiquitito, lo que es el versículo. Así es más fácil identificarlo. Isaías 42. Libro, capítulo y versículo. Yo sé que de momento a muchas personas se le puede hacer muy complicado esto, pero créame que conforme uno empieza a usar su Biblia y empieza a buscar estas porciones especiales en su palabra, uno va tomando agilidad y se le va haciendo algo muy sencillo. Todo con la práctica y la ayuda de Dios. Hay muchas formas de escribir, ¿verdad? Los versículos, la Biblia. Pero una forma sencilla de escribir una cita bíblica es, el libro abreviando las 3 primeras letras, ¿verdad? Por ejemplo, si es Juan, Juan. Si es Hechos, HEC. Si es Gálatas, GAL. Si es Apocalipsis, APO. Las 3 primeras letras del nombre. 2. Indicando el capítulo. Y 3. Poniendo el versículo. Ahora para esto usamos varios signos de interrogación. Los 2 puntos separan el capítulo del versículo. Algunas veces también se llega a usar un punto. El guión indica de qué versículo a qué versículo se leerá. Y por último, la coma indica separación entre varios versículos. Ahora, aquí adelante puse unos ejemplos que espero que se vean. Mira, vamos a ver, ampliar un poquito para que salga bien. Ok, aquí tenemos 3 ejemplos. Y escribimos el primer ejemplo, JUA 3, 2 puntos, 16. Esto se lee de la siguiente forma: Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan lo abreviamos con las 3 primeras letras. Después el capítulo, que es el 3, usamos los 2 puntos para separar. Y después el versículo 16. Vamos a ver el ejemplo 2. Juan 3, 2 puntos, 16, guión al 18. Esto quiere decir Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. A diferencia del ejemplo pasado, no solamente voy a leer el 16, sino voy a leer el 16, también el 17 y también el 18. Porque me indica que lea del 16 hasta el 18. El guión significa hasta dónde tengo que leer. Y vamos ahora por último al ejemplo 3. JUA 3, 2 puntos, 16, 20. Esto quiere decir Juan, capítulo 3, versículos 16 y versículo 20. En otra forma o de otra manera te lo explico. Solamente vamos a leer del capítulo 3 de Juan el versículo 16 y de ahí nos vamos a ir a leer hasta el versículo 20. Nada más leemos el 16 y el 20. Si tuviera un guión, leeríamos 16, 17, 18, 19 y 20. Pero como no tiene guión, sino solamente tiene una coma, se lee el 16 y el 20. Todo esto son información que espero yo que te sirva bastante. A veces no sabemos cómo escribir los versículos, o apuntamos todo, o a la mera hora se nos llega a olvidar. Por último, una de las cosas que a mí me ha funcionado bastante, porque a veces en la prédica, ya sea que el pastor o en la predicación lo mencionen muy rápido y se me llega a olvidar, primero apunto los números y después apunto el libro.
Porque me es más fácil recordar el libro que los números. Y a veces por escribir el libro se me olvidan los números. Así que, por ejemplo, si dictara el pastor la cita de Juan 3:16, primero apunto 3, 2.16 y después me regreso y le pongo Juan. Eso es algo que a mí me ha servido, pero cada quien tiene su forma en la cual hace sus anotaciones. Recuerda que hacer anotaciones de las enseñanzas bíblicas es algo muy importante, porque nuestra memoria olvida, y es más fuerte una débil tinta que una memoria muy buena. Así que tú toma notas. Otra de las cosas que a mí me funciona es tomar notas de lo que el pastor o la pastora predican, de cierta forma, como si yo se lo explicara a una persona nueva, o a mi hermano pequeño, o a un ser querido. No apunto lo que yo entiendo, apunto cómo se lo podría explicar yo a alguien más. Esto me hace que cuando yo regrese a leerlo sea muchísimo más fácil. Ok, ya estamos terminando. Solamente la lección ya la terminamos sobre la Biblia, pero vamos a ver como un extra el por qué. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno no conoce nada de una iglesia cristiana, a uno le surgen muchas dudas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? Así que durante estas lecciones que vamos a ir aprendiendo, vamos a ver varios porqués. ¿Les parece bien? Vamos al primero. ¿Por qué ir a la congregación? ¿O por qué ir a la iglesia? ¿O por qué ir al templo? Bueno, fíjate, antes de contestar la pregunta quiero hacer la diferencia. Congregación, dice la Biblia que donde 2 o 3 están reunidos, eso ya es una congregación. ¿Están congregados o están reunidos? Entonces, congregación quiere decir un grupo de personas que se reúnen con un fin en especial. En el caso de los cristianos nos reunimos con el fin de cantar cantos a Dios, de leer su palabra, ¿verdad? De compartir experiencias, etc. Ahora, iglesia, a veces confundimos iglesia con templo. La iglesia quiere decir el grupo de personas que se reúnen y que buscan y que siguen a Cristo Jesús. Esa es una iglesia, el grupo de personas. El templo es el lugar o el edificio donde la iglesia se congrega o se reúne. Espero no hacerlo muchas bolas, pero ojalá haya sido claro. Iglesia, grupo de personas que se reúnen y que siguen a Jesús. Templo, el edificio donde nos reunimos. Congregación, donde es juntar personas con un mismo fin, en este caso que es Cristo Jesús, es la Biblia y su palabra. Ahora, ¿por qué congregarnos? ¿Por qué reunirnos? ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué ir al templo? Dice la Biblia en Mateo 18:20, y voy a leer la Reina Valera 1909, dice: porque donde están 2 o 3 congregados o reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Está hablando nuestro Señor Jesús. Aunque ciertamente Él se encuentra a la diestra del Padre, Él tiene una cualidad que es ser omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar, o Él está en cualquier lugar. Pero donde hay 2 o 3 que lo buscan, Él dice y Él promete que está ahí en medio. Que está ahí en medio. Y sabes una cosa, Él es especialista en hacer posible lo imposible. Él es especialista en solucionar problemas. Y Él te ama tanto, o nos ama tanto, que siempre tiene los brazos abiertos para alentarnos, esforzarnos, sanarnos, volver la carga pesada en gratitud, en gozo y en alegría. Bueno, por esa razón nos congregamos.
Vamos a ver un poquito más sobre esto. En la Biblia vemos que los que creen en Jesucristo sienten la necesidad de estar con otros que creen. Es cierto, esto es hermoso. Mira, así como Cristo Jesús vino y partió el tiempo en dos, por ejemplo, hoy estamos en el año 2019, después de Cristo, sí vemos cómo es tan importante que partió el tiempo en dos, y antes de que Él naciera o que Él viniera se le conoce como antes de Cristo. Él también viene a partir nuestras vidas. Antes de que nosotros tuviéramos un encuentro con Él, vivíamos de una manera, pero después de que Él vino a nuestras vidas y lo recibimos en nuestro corazón, nuestra vida se transformó y cambió por completo. Cualquier persona que tú le preguntes que sea cristiana, te puede dar testimonio de esto. Inclusive te invito a ti que me escuchas y que estás viendo este video, que me cuentes cómo era antes de que conocieras a Cristo y qué fue lo que Él hizo por ti que transformó tu vida. ¿Cómo es tu vida el día de hoy? Yo sé que van a salir muchos testimonios hermosos. Cuéntalo, no te calles. Mucha gente lo va a leer y muchos van a tomar fuerza y van a también querer un cambio para bien en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Hechos 2:46 y 47, al 47, perdón. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Fíjate, qué cosa tan hermosa. Iban al templo y en el templo alababan a Dios y aprendían de su palabra y estaban todos contentos, unánimes, juntos, ¿verdad? Compartían los alimentos con sencillez, con alegría, con gratitud. Y la gente los veía y el pueblo los quería porque ellos no eran carga. Ellos ayudaban, ellos no eran problema, ellos eran solución. ¿Me explico? Es algo hermoso. Y el Señor, Dios, Él iba añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. Él iba trayendo a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Gente que tal vez como tú y como yo, un día tuvimos curiosidad y decidimos escuchar la palabra de Dios. Maravilloso, ¿no lo crees? Alabanza o alabando quiere decir que esa palabra quiere decir cantar un canto a Dios, pero también quiere decir brincar con gozo a Dios, hacerle fiesta a Dios, obviamente de la manera que a Él le agrada, y lo vamos a ir aprendiendo conforme pasen estas lecciones. Otra pregunta que llega a ver es, ¿por qué se llaman cristianos? Actualmente hay muchos grupos, ¿verdad?, que hablan acerca de Dios, y tienen muchos nombres. Ahora, déjame te digo una cosa. Vamos a la Biblia. Usted debe de saber que el cristianismo no es una religión. Que el cristianismo no es una forma de política. No es una forma de control. No es una imposición. No es un partido político, ni es un club de las Chivas o el América o el Cruz Azul. No, no, no. Él no se encasilla. El cristianismo es una forma de vida basada exclusivamente en la Biblia. Y la Biblia sabemos que es la palabra de Dios. No hay Biblias católicas ni Biblias, no. Las Biblias no tienen denominación ni tienen religión. La Biblia es la Biblia. Pero a veces los hombres somos los que buscamos ponernos etiquetas, cuando la misma Biblia nos enseña y nos da el nombre de cristianos, que no era otra cosa que los seguidores de Cristo Jesús. ¿Por qué se nos llama cristianos? Porque vivimos las enseñanzas de Cristo Jesús
a través de la Biblia. Somos seguidores de las enseñanzas de Jesucristo a través de la Biblia. Y para esto vamos a ver que la misma Biblia menciona que a los seguidores de Cristo Jesús les llamaron cristianos. Este es un libro bíblico, un nombre bíblico. Fíjate, dice la Biblia en Hechos 11:26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Ya vimos que el nombre de cristianos es un nombre bíblico, y ese nombre bíblico se le dio a aquellos que eran discípulos, y los discípulos son aquellos que siguen las enseñanzas de Cristo Jesús, y siguen el mensaje del amor, de la renuncia, algo maravilloso. La Biblia lo registra, que fue en Antioquía donde a los discípulos se les puso ese nombre. Mira, espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa adquirir el material para esta lección, comunícate con nosotros, ya sea por YouTube o Facebook. Nos encuentras como Pastores Chávez Ruiz. Compártelo, déjanos tu opinión, suscríbete. Dios te bendiga. Hasta luego.